Bienvenidos a Club de la Salud TV, una plataforma enfocada en la medicina preventiva. Síguenos para que estés al tanto de los últimos avances médicos y tecnológicos, así como también asesoría y recomendaciones de profesionales de la salud altamente capacitados. Visita nuestro portal clubdelasalud.com.do. Queremos verte sano. Estamos donde ocurren las actividades de salud y bienestar. Le mantenemos informado con reportes y entrevistas exclusivas. Contáctenos para sus coberturas. Saludos, bienvenidos una vez más a RD Bienestar, un espacio que, como saben, fue creado por ese veterano del periodismo de la salud, Pedro Ángel Martínez. Lo he dicho ya en otros episodios. Él, como les comenté en anteriores programas, él está fuera de nuestras fronteras, cumpliendo con compromisos profesionales y desarrollando interesantes proyectos. Desde ya le auguramos el mayor de los éxitos. En su ausencia, estaré acompañándolos en cada entrega de esta su Dominicana Bienestar, un espacio creado para incidir en el equilibrio y, como bien lo dije, en el bienestar de toda nuestra audiencia. A través de nuestros entrevistados, aquí se congregan no solamente actores que tienen que ver con la salud y la medicina, sino todas aquellas personas que de una u otra forma, desarrollando ciertas actividades, han logrado ese nivel de satisfacción integral que tanto necesitamos, sobre todo en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo, en esta vida tan contrarreloj que llevamos a diario, con múltiples compromisos, múltiples tareas. Y bueno, eso es lo que se quiere, lograr el bienestar, abrir ese paréntesis para encontrarnos con nosotros mismos y lograr ese entorno positivo, vital, y lograr esa tranquilidad interior. Eso es lo que queremos. Fíjese que en ese orden, nuestra invitada de hoy es una figura femenina que cuando el equipo de producción me comparte su perfil y yo veo la palabra motociclismo, lo primero que vino a mi mente fue, wow, las motos. El ruido, es aquellas que van sorteando es el espacio en medio de ese tráfico denso para poder circular. O sea, yo dije, elementos totalmente en contraposición al mensaje que queremos dar en este espacio. Pero fíjese que luego de leer más a fondo su perfil, me encontré con que Laura Matos, Laura, bienvenida. Muchas gracias. Laura Matos ha encontrado, y se lo voy a leer textualmente, pero me encantó su perfil, encontré en el motociclismo una forma de sanar, crecer y reconectarme conmigo misma. Lo que comenzó como un ejercicio de salud mental se convirtió en una pasión que hoy guía mi vida y mis proyectos. Cuando yo leí esto, yo dije, wow, esta conversación va a ser interesante. Y con respecto a lo que les decía de lo que yo percibía sobre el motociclismo, hay un párrafo en su perfil que también lo quiero leer porque me dejó todo claro. Ella dice aquí, mi propósito es contribuir al desarrollo y la comprensión del motociclismo en el país, cambiando la percepción pública, la que ella tenía, y visibilizando lo positivo de esta comunidad. Además, la disciplina, la responsabilidad y el potencial transformador que tiene para muchos dominicanos. El motociclismo. Bienvenida, Laura. ¿Cómo te sientes? Wow, anodada, sin palabras. Sí, no, esa presentación tan linda. Sí, estuve leyendo de arriba abajo tu perfil, me encantó, de verdad. Yo dije, no, pero tiene mucho que contarnos. Laura, ¿cómo comenzaste en esto? Aquí dice que tienes más de 10 años de experiencia. Tienes más de 10 años de experiencia. Tengo muchas preguntas que hacerte, pero adelante, cuéntame, ¿cómo iniciaste? Bueno, tengo 10 años de experiencia trabajando lo que es mercadeo y publicidad para marcas y marcas personales. Ok. Y tengo ya casi 2 años. Voy para 2 años ahora en diciembre asumiendo el estilo de vida en moto,
por así decirlo. Ok, yo pensaba que los 10 años de experiencia era en la comunidad del motociclismo. No, son en mercadeo y En publicidad. mercadeo y publicidad, Sí. perfecto. Ok, aquí dice, empecé en una moto de 300 cilindradas, sin experiencia previa. Sí. Yo vi la foto por ahí, vamos a poner las imágenes de la moto que actualmente conduces. Entonces ahí dice, con disciplina, formación constante y compromiso con la seguridad, eso es una de las cosas importantes para manejar motocicleta, contribuir cuidar la seguridad y cuidar la de los demás. Hoy manejo una de 500 cc, que fue la moto que me compartió el equipo de producción, y la cual me acompaña tanto en mis recorridos diarios como en experiencias de largo alcance. Correcto. Bueno, Cuéntame de eso. Pero déjame ¿qué te hizo? contarte. ¿Qué te hizo entrar en este mundo del motociclismo? Hay una parte que me gustó que dice que fue una forma de sanar, De sanar, crecer 100%. y conectarte contigo misma. Cuéntame Correcto. de eso. Bueno, tengo 32 años, o sea, soy relativamente joven y desde muy temprana edad siempre pues estuve formando mi familia, cuidando lo que fue mi matrimonio en su momento, mi casa, mis hijos, todo lo demás. Y pues llega la ruptura del matrimonio y como toda dinámica que rompe, viene también a romper un poco mi dinámica personal y un poco con lo que era o lo que yo creía que era mi personalidad. Yo era una persona que, bueno, que hay que levantarse, que los muchachos, o sea, el ser muy organizado al punto de ser psicorrígido, y eso no es algo saludable, no lo es. Cuando pues estoy en ese proceso, decido que tengo que, bueno, dentro de todo, tengo que comprarme un vehículo, tengo que independizar mi forma de movilizarme y pues me llega la idea de comprarme una moto. Siempre me han gustado los autos, siempre me han gustado las motos, pero siempre tuve esa sombra de es muy peligroso, tú eres el chasis, aquí la gente no sabe manejar. Y bueno, yo dije, bueno, pero va a estar chévere para los fines de semana. Así empezó este pensamiento. Compré la moto que quería y más allá de eso, es la primera vez que compraba un vehículo yo con las especificaciones que yo quería, haciendo la debida diligencia de documentarme sobre qué era una moto, qué es un cilindraje, cómo identificar una moto con la que tú te sientas bien. Y muy, muy enfocado en cómo mi personalidad iba a transmitirse a través del vehículo con el que yo me estaba moviendo, sin saber, sin tener ni idea, que al día de hoy yo iba a estar moviéndome al 100% en una motocicleta. Y pues compro mi primera moto, fue una moto de 300 centímetros cúbicos, sin saber lo que era un cloche. De hecho, es tan gracioso. ¿Quién te enseñó? Bueno, yo como tú estabas ¿O fue leyendo, empíricamente? no, yo asistí a muchas, todavía asisto a muchas formaciones sobre manejo de motocicleta, ya obviamente en otras aristas, pero sí empecé en una escuela de motos, Okay. pero para yo aprender para yo saber cómo prender la motocicleta, porque estaba parqueada, no se movía obviamente, y que no se dañara, que no fuera a dañarse la batería y demás, yo aprendí con YouTube. Yo literalmente busqué cómo prender Vogue 300. Wow. Sí. Se escuchan unas cosas, pero bueno, cada día uno aprende más. Y yo la aprendía, vamos a decir que cada 2 o 3 días, ahí 2 o 3 minutos, 5 minutos, y ahí entonces iba, si el cloche, que si el freno de trasero, que la palanca de cambio, iba viendo, iba familiarizándome más con los componentes de la moto, hasta que ya, pues, ya sí, empecé las clases, me pasé alrededor de 2 meses y medio tomando clases, obviamente porque no era todos los días, y de ahí tengo que hacer una pausa, salgo del país a trabajar y cuando vuelvo, pues ya sí entro de lleno a seguir con mis clases y ya comienzo a cogerle un poco más de confianza yo en la motocicleta. No confianza en la moto, pero por lo menos de ya decir, ok, yo puedo llegar a la 27. ¿Eso fue hace cuánto tiempo, Laura? Eso fue, ponga usted que como en mayo del 24. Wow, estamos hablando de un año y unos meses. Sí. ¿Hace poco? Hace poco.
Y ahí empiezo. Mi primer trayecto en la ciudad fue caótico porque me dirijo a donde trabajaba en ese momento, estaba en la 27 de febrero. Y cuando ya me toca retornar a la casa, pues me caigo en plena Tiradentes con Avenida México. Ay, mi madre. Pero me caigo así como que aparatosamente. ¿Llevabas tu casco? Sí, no, todo. Y fue Tu equipo de aparatoso seguridad. porque fue prácticamente, giré la moto, como no tenía aceleración, la moto no tenía forma de mantener el equilibrio y la moto giró y se cayó. Y yo quedé con la moto entre las piernas así de que... ¿Iba ay. sola? Sí, Viajaba iba sola. sola. Ujú. Y nada, pues paro la moto, sigo y me paro como a 2 esquinas porque ya siento que estoy como medio nerviosa, temblando. Y para menos, Y muchacha. bueno, ese fue mi primer recorrido en la ciudad. Y ya después de ahí, el resto es historia. Sigo capacitándome, como te digo, he tomado clases de frenado de emergencia, clases de curvas, clases de hacer off-road, que es, vamos a decir que caminos vecinales, montes, cosas así. Y ya he participado en varios eventos también, de recorridos largos. Sí, te iba a preguntar sobre la Vuelta al Lago. Dice que has participado en eventos, recorridos destacados como la Vuelta al Lago y formas parte de un proyecto, Bitácora en moto. Pero lo Sí. estamos adelantando. Yo quería decirte, me imagino que en ese momento, cuando compraste tu moto, sentiste una satisfacción personal. Compré mi moto, con mi dinero, me estoy arriesgando. Es retador para mí, pero lo estoy logrando. ¿Qué nivel de bienestar te trajo eso, el saber que bueno, que estabas Cumpliendo un sueño. incursionando en un mundo que no... No, cumpliendo un sueño. En ese momento cumpliendo un yo sueño. estaba cumpliendo un sueño. Porque siempre quisiste manejar moto y no pudiste, que te Porque limitaba. siempre quise hacer una compra que se basara 100% en mi personalidad. Y en un momento Ok. en un momento donde mi ambiente estaba tan cambiante, el yo haber logrado eso fue cumplirme un sueño. ¿Sentiste libertad? Totalmente. De hecho, yo siempre digo que a mí la moto me salvó la vida. Y fue de una manera terapéutica, obviamente sin dejar de lado el acompañamiento terapéutico adecuado, pero Ok. fue de una manera terapéutica muy espiritual. ¿Por qué? Porque para mí la moto ahora mismo es un sinónimo de mi personalidad. Sin embargo, en ese momento la moto a mí me ayudaba a entender que cuando yo me iba a montar, yo tenía que poner mi cabeza en orden. Ok. Pensamientos intrusivos no podían estar rebotando en mi mente. Tristeza no podía estar rebotando en mi mente. Ese caos mental que a veces nos toca y que es parte del ser un ser humano, cuando yo me voy a montar en la moto tenía que bajarse. Porque si no iba a cometer errores y la moto no siempre te perdona los errores. Y estamos hablando de que yo soy madre, tengo familia, mis padres, mis hermanos, y yo no puedo, por un error de algo que yo sé que está en mi capacidad, como yo poder calmar mi caos mental, no puedo faltarle a ellos. No es una Ok, opción. ok. ¿Y Y cómo la- era la Laura antes de entrar al motociclismo y cómo es ahora? Yo creo que más allá de un cambio radical, por así decírtelo, es más un cambio en mi forma de pensar. En algún momento de mi vida, yo entendía que mis ideas, mis opiniones, tenían que ser hiper, ultra, mega respetadas y escuchadas. Ya hoy en día no. Ya hoy en día mi opinión se puede externar, sin embargo, está más abierta a ser retroalimentada. Y eso es algo que también lo veo, que lo aprendí montando motores. No siempre tú te vas a montar y el motor te va a responder de la misma forma. Si el pavimento está mojado, te va a responder de otra forma. Si tiene algún problema, el comportamiento del motor es diferente y está en ti identificar cuando hay algo que no está 100% bien para que tú puedas o detenerte a tiempo o arreglarlo a tiempo. Y eso mismo lo vengo practicando hace 1 año y medio y te puedo decir que mi forma de ver la vida, mi forma de socializar, mi forma de hasta
manejarme en mi entorno personal ha cambiado bastante. A raíz del de eso. motociclismo. Parece mentira. ¿Y cómo manejas la seguridad? Porque a mí, cuando me hablan de moto, siempre uno piensa la seguridad. Y en esta ciudad tan caótica a nivel vehicular. Sí, ¿Cómo lo manejas? Porque me imagino que me dijiste que tienes hijos, me imagino que a veces viajas con ellos. no. ¿O no? Bueno, ok. Qué viajes bien. largos no, viajes largos En la ciudad. definitivamente no. En la ciudad sí. De vez en cuando les doy una vuelta así por el malecón, algo sencillo, tranquilo y yo sabiendo que no hay mucho tráfico. Y obviamente ellos con sus cascos todo el tiempo. No se pueden montar sin cascos. O sea que la movilidad de Laura Matos con el motociclismo no es tanto, con su moto, no es tanto en la ciudad, sino que comenzaste a formar parte de una gran comunidad del motociclismo y participas en eventos y formas parte del proyecto. Háblame de eso, de la vuelta al lago y Bitácora en moto. Bueno, yo trabajé con una persona que forma parte de esa directiva que organiza la Vuelta al Lago y pues el año pasado ya tenía más seguridad de lo que estaba de manejar un motor y me sentía preparada para hacer un recorrido de ese estilo. Son más de 500 kilómetros que se hacen en un mismo día. O sea, nosotros salimos de la ciudad, de aquí de Santo Domingo, a las 4 de la mañana para ir al lago Enriquillo y volver. Eso es la Vuelta al Lago. Y eso en es ese el sur, llegando sí, a Pedernales, Barahona. la frontera. La frontera. Wow. Hacen sus paradas, obviamente. Sí, sí, no, es sumamente organizado. ¿Y cuántas personas participan ahí? ¿Una comunidad Este grande? año fueron más de 400 motores. Todos fueron motores de más de gasolina. Sí, claro. Y por el tema Sí. de la autonomía. Sí. Sí. Pues sí, ese es el evento de la Vuelta al Lago. Yo conocí hace a uno anual, de los Laura. Se hace anual, correcto. Y yo conocí a uno de los organizadores y de repente le dije, mira, yo quiero formar parte de esto. Yo quiero ver cómo yo formo parte de esto. Y en la reunión de pilotos que se hizo previo, donde explicaban, por ejemplo, las paradas, cómo era el recorrido, Amaury es súper organizado, es increíble. Él nos mostró incluso un Excel que él hizo, donde iba cambiando de color a medida que íbamos pasando los recorridos y los puntos de referencia para tú saber cómo iba tu recorrido. En caso de que tú quisieras como calcular o si te adelantabas un poco o si te quedabas atrás, cómo ibas a alcanzar el paso. Entonces, en esa reunión de pilotos, muchas personas de muchos grupos de amigos no pudieron ir y estaban pidiendo por los grupos ahí, yo quiero un resumen. Y yo, pues, de publicidad y mercadeo al fin, grabé una nota de voz de 1 minuto explicando todo lo que habían dicho. En 1 minuto yo resumí todo lo que hablamos en esa reunión de pilotos. Y eso le llegó al organizador y el organizador lo hizo, o sea, lo publicó en el grupo oficial de la Vuelta al Lago. Y de repente me tenían a mí haciendo audios sobre, vamos a decir, informaciones sobre la vuelta, personas que han viajado desde fuera a hacer el evento, o sea, hay gente que viene de fuera aquí a hacer ese evento, el resumen oficial también cuando pasó, muchas otras cosas ahí, hicimos una dinámica muy interesante. Y ahí se consumó la hora en la Vuelta al Lago. Oh, pero bien. Y en cuanto al proyecto Bitácora en moto. Bitácora en moto es algo demasiado lindo, no sé cómo explicártelo. Te cuento que yo conozco a Pedro hace poquito, pero entre Pedro Hernández y yo hay una conexión de amistad muy fuerte. En poco tiempo hay una conexión de amistad muy fuerte. Y Pedro pues me invita a uno de sus eventos de Bitácora y yo quedé maravillada. Entonces, adicional a eso, pues como siempre, me puse yo a ver qué yo podía aportar, qué yo podía hacer. Hicimos la dinámica de hacer un playlist colaborativo con los pilotos, obviamente previo, y de hablar sobre puntos que íbamos a visitar o datos históricos sobre las ciudades o los pueblos que estábamos pasando. O sea, es un recorrido. Es un igual recorrido. que la Vuelta al Lago.
Correcto. ¿Y por bueno, dónde? ese fue un recorrido que él organizó, que era por el este. Okay. Y cuando armamos el recorrido, pues ahí se dieron un sinnúmero de dinámicas. Y yo le digo a Pedro, mira, Bitácora tiene un nuevo integrante, que soy yo. Y Pedro me ha dado la oportunidad de colaborar en lo que es su proyecto de Bitácora en moto, a través de, por así decirlo, iniciativas que tienen que ver mucho con el mercado y la publicidad, que es donde yo mejor me manejo. También con relación a cómo sus contenidos se van viendo en sus redes, toda la parte de cuidar la marca de Bitácora y, bueno, lo que he hecho durante 10 años, pero ya más enfocado en un proyecto full y 100% dedicado al motociclismo. Ok, y en esa comunidad de motociclismo a la que ya perteneces, ¿hay alguna, me imagino que hay alguna anécdota, bueno, tu testimonio, tú pasaste por un episodio no muy agradable en tu vida y a raíz de eso fue que como que te refugiaste en el motociclismo y de allí ha surgido otra Laura, renovada? ¿Y qué otras anécdotas me puedes comentar? Porque hay gente que todavía, quizás nuestra audiencia nos ve y dice, bueno, el motociclismo y cómo cambia la percepción de la gente y su forma de ver las cosas y cómo se encuentran con ellos mismos. ¿Qué anécdotas me puedes compartir? ¿Qué testimonios? Wow. De la comunidad. O sea, ¿por qué entran en ese mundo? Yo siempre he pensado que el motociclismo es para, bueno, los hombres que quieren tener una moto chula, que tenga una moto más potente. La crisis de la medianidad. Más que tú, ajá, exacto. Mira, yo te puedo contar anécdotas sobre la comunidad de moto que te pueden cambiar la perspectiva de muchas maneras. A mí nunca se me va a olvidar cuando yo empecé y cuando me monté la primera vez, que mi profesor me dijo que no existen dos tipos de motociclistas, el que se va a caer y el que se cayó. Ya eso te dice a ti en la vida, que está el que lo intenta y se guaya, o el que lo intenta, esos se son guaya y se levanta. techos mentales que le ponen Techos a uno. mentales. Entonces, ya por ahí el motociclismo empieza a darte otra perspectiva. El que se va a caer y el que se cayó. Pero ya tú estás en la moto. Y ahí aplica mucho lo que nos han dicho por muchos años también, que es mejor hecho que perfecto. Exacto. Otra cosa es, por ejemplo, cuando tú estás en el motor, tú tienes que ser muy consciente de qué tipo, de cuánta aceleración tú das, de cómo tú manejas el cloche, de cómo tú frenas, qué nivel de frenada tú das. Es lo mismo que cuando tú estás en un ambiente profesional o incluso personal. Tú tienes que ser cuidadoso de cómo tú te manejas, cómo te expresas, qué dices, en qué momento lo dices, cómo lo dices. Todo eso te cambia, porque no es lo mismo que yo en un pavimento mojado venga y pegue un frenazo de emergencia. Me voy a caer definitivamente. Es lo mismo que en una conversación yo venga y haga un comentario imprudente o un comentario abrupto. Voy a dañar el momento. O sea, que se influye positivamente en la vida de quienes entran en ese mundo, que desarrollan esa actividad. Si quieres que el motociclismo, si quieres que el motociclismo cambie tu vida, créeme que él lo va a hacer. Y lo va a hacer para bien, siempre que lo intentes para bien. También están, obviamente, nosotros como nación, ¿no? Vemos las noticias y las noticias sobre la motocicleta siempre son malas. Siempre son malas. No vemos el motoconcho que ahora mismo acaba de invertir, qué sé yo, 2.500 pesos, 3.000 pesos a comprarse un casco para seguirle dando bienestar a su casa. Claro, porque eso no va a ser noticia. No vemos tampoco el niño que su papá le ha hecho una pasola para correr en el autódromo y que le tiene su traje y su casco haciéndose esfuerzo, porque esa es la pasión del niño. Y dice, oye, para que se vaya a correr ilegal pasola en la 6 de noviembre, mejor yo hago el esfuerzo hasta donde pueda o como pueda para que lo corra en el autódromo. Eso no lo vemos. Claro, eso no va a ser noticia. Pero hay muchas cosas dentro del mundo del motociclismo que son noticias positivas, que son razones para uno entender que esto cambia vida.
¿Y la comunidad del motociclismo donde estás, donde te incorporaste, hacen algo, algunas actividades para educar a la colectividad, para educar a los ciudadanos con respecto al uso de la motocicleta, a cómo preservar su seguridad y la de los demás? Sí. Bueno, empezando porque Pedro Hernández es instructor certificado para off-road. Empezando por ahí. Pedro es el primero que no permite y que obviamente no va a poner en juego la seguridad de nadie en una actividad de la comunidad. Pero adicional a eso, fíjate, el domingo tenemos un entrenamiento sobre curvas, sobre cómo entender una curva, cómo tomar una curva, cuándo frenar antes de o sea, cómo entender la frenada en la curva antes de la curva, obviamente, y qué hacer si hay una emergencia en la curva. Y todo eso nosotros, o sea, se hace en la comunidad para seguir formando a los pilotos que están ahí. Y cómo se logran masificar esa información sería bueno. Eso es importantísimo, tan necesario en estas ciudades, las grandes ciudades, las más pobladas, cuando la gente opta por las motocicletas para poder manejarse mejor en la ciudad. Y hay muchas personas ahora mismo haciendo una labor de educación a nivel de motociclismo. Lo que pasa es que, como te digo, nacen 7 noticias malas alrededor del motociclismo, que los 2 o 3 que están tratando de hacer algo por la educación vial del motociclista en nuestro país no tienen con qué competir. Es difícil competir con 7 noticias malas, vamos a decir que amplificadas a través de los medios de comunicación. Cuando tú eres tú solo con un celular en el Instagram diciendo, ponte tu casco, usa tu chaqueta, ponte tus guantes, no andes en chancleta en la moto. O sea, es difícil competir con eso. Pero has asumido también ese reto de servir de ente multiplicador, de cuáles son las bondades, las ventajas del motociclismo a través de la comunidad. Totalmente. De hecho, parte de yo estar aquí hoy es eso, aportar mi granito a que se entienda que hay 7 noticias malas sobre el motociclismo, pero hay 2 o 3 buenas y hay que apoyar esas también. Hay que ver todas las aristas del motociclismo. Yo dije, bueno, cuando leía tu perfil, yo venía de camino, yo dije, no, es que tú sabes que las circunstancias y las situaciones dependen como con la lupa con que uno la vea. Sí, entonces, nada, Laura, yo quiero que estas cámaras son tuyas, el micrófono es tuyo, para que tú des un mensaje, porque es que el tema de las motos es complicado, es complejo, se sabe todo lo que hay alrededor de todo eso, pero bueno, tú tienes otra percepción, lo ves desde otro punto de vista, porque estás en ello y están, bueno, desarrollando esa actividad de la manera como se debe. Entonces, ese ciudadano común que tiene esa motocicleta, ¿a qué le dirías? Ese que incluso lo delivery, todo, porque todo la movilidad urbana ahora, en la movilidad urbana ahora predomina son las motocicletas. Sí, todos son muy importantes. Santo Domingo es una ciudad que se mueve en moto. Eso es una realidad. Y nosotros, los que andamos en moto, somos responsables no solo de la seguridad propia, sino de la seguridad de los demás. Cuando te montes en tu motor, no te montes a buscar solamente el pan de cada día, sino que móntate a hacer un cambio por ti, un cambio por mí, un cambio por todos. Tu prudencia, tu forma de manejar, tu forma de asumir la calle, como nosotros lo conocemos, va a cambiar la forma en la que los demás te asumen a ti también. Y eso es algo sumamente importante y que hay que trabajarlo día a día, poco a poco. Un día dejas de subirte en la acera, un día dejas de llevarte el semáforo en rojo, un día dejas de parquearte en el paso de cebra y poco a poco vamos a ir haciendo esos grandes cambios que van a lograr que seamos una ciudad mucho más amigable para el motociclista. Bien, Laura, ahora las mujeres que quieren incursionar en este mundo del motociclismo, que le da miedo, ¿qué le diría? Estás arriesgada, no, y lo lograste. Pero si tú supieras que no es tanto las mujeres que tienen miedo de estar en moto. Yo he visto el auge de mujeres en moto
y yo soy la que le digo a ellas que gracias. Porque cuando yo las veo, independientemente del motor que estén utilizando, yo veo lo que quizás a mí me tomó mucho tiempo en hacer. Me tomó mucho tiempo tomar la decisión y hacerlo. Porque lo hiciste por necesidad también, ¿no? Bueno, vamos a decir una circunstancia de la vida que te obligó. Sí, exactamente. Esperé un momento de crisis para accionar. Pero yo las veo a ellas más como que flourishing, como más... ¿cómo se dice esa palabra en español? Flourishing. Como florecidas. Florecidas. Yo las veo a ellas tan empoderadas. Y a mí eso me genera, es más lo que me generan ellas a mí, de lo que yo le puedo decir a las que tienen miedo. Porque yo sigo siendo una persona muy cautelosa. O sea, hay cosas que yo digo, no, mira, esas yo no las voy a hacer, yo no tengo por qué. No me gustaría verme en una situación de riesgo que no pueda controlar. Y yo sé que ellas tampoco, pero cuando las veo, yo digo, wow, fíjate el valor que tenemos nosotros las mujeres. Nosotros las mujeres tenemos mucho valor. Y hay muchas mujeres en el motociclismo que tienen muchísimos más años que yo, muchas más destrezas, son increíblemente valientes, madres, mujeres de familia, personas de unos valores hermosísimos. Son impresionantes, impresionantes. Y yo la verdad que las admiro a todas, a todas. He tenido la oportunidad de conocer unas cuantas. De hecho, hay un grupo que formamos de mujeres en moto por WhatsApp y ahí las mujeres que van entrando, te puedo decir que son... va creciendo. ¿De cuántos más o menos personas está pues conformada la comunidad actualmente? De mujeres en moto, wow, en ese grupo tienen que haber como 50 mujeres que montan motor. ¿Pero lo hacen para los recorridos? No, algunas para recorrido, algunas de diario. En su vida diaria. Algunas incluso se sostienen con eso. Claro que sí. Wow. Es muy dinámico, es muy bonito verlo crecer. ¿Y son de diferentes estratos sociales, Laura? Totalmente. Okay. Y con todas interactuamos, con todas se lleva la comunidad tal cual. Y es una comunidad que lleva un respeto enorme, o sea, en ese grupo no se arma ningún tipo de polémica, todas comentan, todas pueden emitir su opinión, es un espacio seguro para mujeres que andan en moto y que pueden incluso si tienen alguna situación que tienen, o sea, pasa algo, pueden escribir por ahí si alguien está cerca, se van y se socorren, claro que sí. Así como sucede en los grupos, en el grupo de Bitácora, y así como sucede en muchas otras comunidades del motociclismo en nuestro país. ¿Y dónde hacen estos test drive y los lanzamientos de los modelos, actividades? ¿Lo hacen frecuentemente? ¿Cómo uno se informa sobre eso? Sobre las actividades de la Sí, aquí hay ya muchas marcas y muchos concesionarios muy establecidos de marcas de motores. Y cada uno en sus redes sociales son las marcas, no son ustedes los que... Sí, no, son las marcas que hacen sus eventos y bueno, pues nos tienen en consideración, nos invitan y ahí estamos. Los otros días fuimos al evento de Motores del Sur, el lanzamiento de la Vogue 800 Rally. También hemos participado en muchas actividades de Grupo Hogar o Avant en Royal Enfield. Igual mi casa, a la que yo pertenezco, que es Teruel y compañía. Sí, todos los concesionarios de este país están activos, tienen muchos años y hacen sus actividades. Bien, ahora en cuanto al tema, que sigo con este tema porque es vital tocarlo, la seguridad vial y la educación motorizada consciente. ¿Cómo se logra en un país que requiere tanto de educarse y de ser consciente a la hora de a quienes llevan en sus manos el volante de un motor? ¿Cómo lo logramos, Laura? Mira, yo siento que aquí tenemos un problema de raíz, o sea, un problema de educación de raíz. Eso no es un secreto para nadie. Y es una de las aristas más criticadas en nuestra sociedad. Sin embargo, nosotros también tenemos una responsabilidad personal o una cuota personal dentro de esa educación, y es la estigmatización.
cuando vemos a una persona haciendo delivery, pensamos, este motorista, ¿verdad? Este es imprudente. Este motorista. Y entre este y motorista usted agrega su calificativo favorito. Sí, yo digo, este es el imprudente. Y no necesariamente es así. Ese señor probablemente no tuvo la oportunidad ni siquiera de terminar el bachillerato. Sí. Y vino una revolución tecnológica que le dijo, mira, cómprate un celular, descarga mi aplicación y gánate un par de pesos, yendo de punto A a punto B. Ya, eso es todo. Eso es todo lo que él sabe. Y probablemente esa aplicación se la descargó su hija o su sobrina, y lo ayudó a registrarse también, y que si un correo. O sea, todo eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, y eso es una cuota personal. Tú puedes decidir ser un poquito más consciente o no de cuál es la realidad de tu país. Pero ¿cómo se le llega a esa población para educarlos de cierta manera? Bueno, están los medios, obviamente, pero ¿cómo lo hacen? ¿Han hecho actividades de ese tipo, como que dirigidas a ese tipo de...? Se están haciendo muchas sectores, más actividades dedicadas y enfocadas más al motoconcho, como nosotros lo conocemos, o al delivery. Está la Fundación Movidó, que ahora mismo está haciendo una jornada de capacitaciones a todo el que quiera participar. Tenemos la revolución del Instagram y el TikTok es importante para eso también, porque tenemos, por ejemplo, a Santo Domingo en Moto, a George, que hace una labor interesantísima. Él incluso aglomera a varias personas que hacen plataformas, que hacen Uber, que hacen delivery, y los capacita y los certifica como parte de ese equipo de él, que ellos tienen como norma no llevarse los semáforos, no meterse por las aceras, no pararse delante del paso de cebra, no llevarse los retrovisores. Sí. A mí me tocó la experiencia de montarme con uno de ellos, con alguien perteneciente a ese equipo, y yo me sorprendí. Obviamente yo me pongo mi casco, porque aunque no vaya a andar en mi motor, ya lo tengo y es un tema de seguridad, yo me lo pongo siempre. Y yo me sorprendí de cómo ese conductor se estaba manejando. Eso para mí fue muy impresionante. Y cuando pues le hablo y le digo, wow, pero estoy impresionada de que tú te paras bien, no estás forzando para entrar, o sea, estás pendiente. ¿Quién te enseñó todo eso? Me dicen, no, yo pertenezco a Santo Domingo en moto. Y yo, mira, qué bien. Sí. Entonces, la revolución del TikTok y del Instagram está haciendo su labor, está aportando su granito de arena. Claro, para el que quiere buscar y encontrar lo bueno que hay ahí. Bien, Laura. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para que nos digas cómo Laura Matos consiguió con ese nivel, ese buen vivir, ese bienestar, ¿cómo lo logró a través del motociclismo? Aunque no se crea, pero sí lo lograste. Sí, paso número 1. Está el que se va a caer y el que se cayó. Uh-huh. Ese es el lema número 1 mío. O sea, eso es, tienes que hacerlo porque o te va a ir bien o te va a ir mal, pero tú te puedes parar y puedes seguir. Eso no es problema. La otra lección que me enseñó el motor fue, tienes que confiar en el motor. Tienes que confiar en lo que el motor está haciendo. Y eso es lo mismo en cuando yo voy a hacer una campaña, cuando yo voy a hacer una propuesta, cuando yo voy a proponer algo, a hacer algo. Yo tengo que confiar en lo que yo estoy haciendo. Y claro, número 3, soltar el control. Cuando uno está haciendo rutas fuera de calle, rutas off-road, a mí siempre me río porque nunca se me va a olvidar cuando me dijeron la primera vez que estaba una bajada así y yo con el motor y yo, ¿y cómo es que, por dónde voy? Me dijeron, pon la primera y déjalo rodar. O sea, eso es, suelta el control. Tú no vas a tener el control absoluto del motor. Tú puedes frenar pasito, tocar, eso sí, pero tienes que soltar. ¿Y eso lo aplicas en la vida? Y eso lo aplico 100% en mi vida. Ya. Bien, Laura, creo que cerramos esta interesante conversación. Sabía que iba a ser de mucho aporte de valor la conversación entre tú y yo en este marco de lo que es RD Bienestar. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Te deseamos muchísimo éxito. Gracias a ustedes por la invitación. Y qué bueno que hayas superado todos esos episodios medianamente oscuros en tu vida. Y bueno, no nos queda más que invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que formen parte de esta comunidad del bienestar
y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Recuerden que siempre traemos unos invitados especiales para que nos ayuden a incidir en ese equilibrio y ese bienestar que tanto necesitamos en estos tiempos. Muchísimas gracias.